La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos a esta transmisión del culto familiar, para lo cual le pido me acompañe en esta tarde para hacer una oración, poner nuestras vidas delante de nuestro Dios y sea de bendición la consideración del tema de este día en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, que en Cristo tu Hijo, todas las familias del mundo pueden acudir a ti, Señor, para pedir consejo, para pedir luz, para pedir dirección, Señor, para vivir bajo tu abrigo, Señor. Gracias, Padre, por tu grande amor que tienes por este Presbiterio Colima, Michoacán, Señor. Esa tu gracia, concédenos bendición para que cada día, Señor, pongamos por obra aquella palabra de verdad que escuchamos, Señor. En esta tarde, Señor, te pido bendigas a tu hija, Señor, y la guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Y así trascienda, Señor, tu voz en nuestras almas. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Hoy en esta tarde con nosotros, para la consideración del tema, se encuentra nuestra hermana Armida Arcega de Martínez, quien ministra en la Iglesia Jesucristo, el Gran Libertador, en Quesería, a quien le damos la cordial bienvenida y le saludamos en amor, Señor. Hermana Armida, adelante. La paz de Dios, hermano Hernán. La paz de Dios a cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven a través de las redes sociales. Y es un gozo hermoso el poder estar nuevamente y compartir con ustedes la palabra de Dios en estos temas bíblicos, temas en los cuales son de gran bendición para nuestra vida y para nuestra familia. El día de hoy veremos con la ayuda de Dios un tema más, hermanos, y el tema general es modelos bíblicos familiares. Y el tema que veremos el día de hoy en específico es una pregunta, amados hermanos, que nos dice: ¿qué es la vida victoriosa realmente? Es la primera parte de este hermoso tema, puesto que a lo largo del mes de julio hemos venido viendo la vida victoriosa y lo que no es. Entonces, hoy veremos qué es la vida victoriosa realmente. Y para esto vamos a ver el pasaje bíblico de esta tarde, que nos dice así en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Usted lo puede ver también ahí en su pantalla y le invito para que juntos demos lectura a la palabra de Dios. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén, gloria al Señor. Vemos la verdad bíblica, lo que la palabra de Dios nos enseña es que la vida de Cristo es la vida victoriosa. Y en la verdad bíblica aplicada nos dice que la palabra de Dios nos enseña que la vida de Cristo, reinando en todo nuestro ser y en nuestras relaciones familiares, es la vida victoriosa. Por lo tanto, amados hermanos, podemos ver que la vida victoriosa es el Señor Jesucristo reinando totalmente en nuestro ser. El apóstol Pablo nos dice en la palabra de Dios, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 5, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso el apóstol Pablo puede decir con tanta fe, con tanta seguridad y confianza en el Señor: mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La vida victoriosa, amados hermanos, comienza cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y nos unimos a Él y morimos a la vida antigua que llevábamos,
a esa vida de pecado, de maldad de la cual el Señor nos rescató por su gracia y por su grande amor. Cuando somos crucificados con Cristo, por la fe en Él, rendimos completamente al Señor nuestros deseos y ambiciones o toda situación que en nuestra vida permanecía en el deseo del mundo, en la ambición, el egoísmo, a la perfecta voluntad de Dios. Ahora por eso dice la palabra de Dios, y ya no vivo yo, porque nuestro yo, hermanos, ya no vive la mujer de antes, el hombre de antes, sino que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, mas vive Cristo en mí, en mi vida, porque ha sido formado en mi ser, en mi alma, y habita en mi corazón. Y ahora, hermanos, tenemos una vida nueva en el Señor Jesús, una vida que agrada al Señor, una vida espiritual. Por eso nos dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, hermanos, es poder nosotros haber entregado nuestra vida al Señor y poder vivirla ahora, nuestra vida en la fe del Hijo de Dios. Y hermanos, podemos ver también, tristemente, hermanos, cómo algunos cristianos quieren ser obedientes a Dios, pero continúan en ese tropiezo o en esas dificultades por causa del pecado. ¿Por qué? Porque tratan de aferrarse a esa parte del viejo hombre que todavía puede existir en su vida, y creen que ellos pueden tener el control de todo lo que ellos realizan, creen que son capaces de controlar todavía esta situación del viejo hombre, el poder estar en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Y es triste, amados hermanos, porque esto nos lleva a que algunos creyentes y sus familias, solo Cristo reina una parte en ellos, no totalmente, sino solamente una parte. Y esta parte, hermanos, nosotros ciertamente en el ser individual y en la familia, cuando sucede esta situación, pues se está negando al Señor una vida total para Él, una vida total y una entrega total hacia el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 59, dice que el Señor Jesucristo nos habla allí de que Él le hablaba a los hombres para que le siguiesen. Dice ahí la palabra de Dios que le dijo a uno más, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. En esta situación, hermanos, vemos cómo en el Evangelio de Lucas no registra si el padre había muerto o estaba enfermo, pero estaba pidiendo permiso. Pero tal vez este hombre, el cual posiblemente quería posponer el seguir al Señor Jesucristo, no estaba completamente decidido a seguir al maestro, así que estaba usando esto tal vez como una excusa para, ya que él sintiera total confianza o decidiera hacerlo, y esto es lo que le impedía a aquel hombre seguir completamente al Señor Jesucristo. Y hermanos, no, muchas veces también nosotros o algunos hermanos, hay esta situación en la cual se puede dar de que hay impedimentos que nosotros mismos ponemos para no seguir al Señor Jesucristo como Él lo demanda de nosotros. ¿Qué es lo que espera el Señor Jesús de nosotros o de nuestra familia? Nada menos, hermanos, que una entrega total. Una entrega total, hermanos, porque no podemos llamarnos hijos de Dios o ser hijos de Dios y pues no tener esa convicción o tal vez pues seleccionar las enseñanzas que el Señor tiene para nosotros en su palabra, de las cuales no aceptamos, hermanos, algunas sí y algunas no. Las que nos convienen sí y las que nos convienen no. Esto no es agradable, hermanos, al Señor. Si nosotros necesitamos aceptar
las bendiciones de Dios, deseamos los beneficios de Dios, pero también necesitamos, hermanos, hacer ese compromiso con el Señor, y también tenemos como hijos de Dios responsabilidades delante del Señor. Esas responsabilidades como hijos de Dios, así como en nuestro hogar nuestros hijos tienen responsabilidades en el hogar y con nosotros, así nosotras también tengamos estas responsabilidades y compromiso con el Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Si usted tiene la palabra de Dios a la mano, le invito para que también juntamente leamos este versículo. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí nos habla, hermanos, en este hermoso tema, cómo existe la dualidad, hermanos, en el ser personal o en la familia, y esto no es posible llevarlo a cabo dentro también en comunión con el Señor, no está bien. ¿Por qué? Porque la dualidad, hermanos, es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o cosa. ¿Qué quiere decir? Como leímos aquí la palabra del Señor, no podemos servir a dos señores. No podemos, hermanos, estar siendo cristianos cuando nos conviene, o serlo cuando no nos conviene, o no serlo cuando no nos conviene. Entonces, hermanos, decimos que amamos al Señor, pero no le entregamos del todo nuestro corazón, no le entregamos totalmente nuestra vida al Señor. Lo podemos hacer, a lo mejor lo hemos hecho con reservas en nuestra vida, en nuestra alma, con reservas en nuestro tiempo, con todo lo que Él nos ha dado, aún nuestra familia, hermanos. Así, si en verdad nosotros amamos al Señor, no tenemos por qué negarnos a Él, no tenemos por qué no darle una entrega total y sin condiciones. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si Él, siendo Dios, dejó su trono de gloria y vino a este mundo con un propósito especial, porque Él no tenía ninguna necesidad de sufrir lo que sufrió, de padecer lo que padeció en la cruz del Calvario, hermanos, mas sin embargo lo hizo por amor a ti y por amor a mí, para que podamos tener esa salvación y esa vida eterna en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre. La palabra de Dios nos dice ahí en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que, hermanos, qué hermosa expresión de amor de parte de nuestro Dios, el haber dado a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Él no se aferró, dice, a cosa alguna en el cielo, siendo en forma de Dios, igual a Dios, dice, sino que se despojó de todo. ¿Por qué nosotros seguir con esa actitud de seguir aferrándonos al viejo hombre que a veces quiere volver a nuestra vida, que a veces quiere a causar daños en nuestra vida espiritual, sino que Él todo lo dejó por amor a nosotros? ¿Y cómo no corresponderle nosotros a ese amor tan grande? Porque Él es maravilloso, porque Él, hermanos, en su grande amor y misericordia, nos ha guardado hasta el día de hoy. Y es hermoso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. No tenemos palabras con qué agradecerle o pagarle lo que ha hecho por nosotros. Otro ejemplo, hermanos, que nos da aquí el temario es pues que allá en el país de la India se llamó diarquía al gobierno compartido por ingleses e hindúes. La diarquía, hermanos, es la forma de gobierno en la cual dos personas están frente a un estado. Y esta diarquía que surgió en ese tiempo en la India
pues esto fue un fracaso, porque fue compartido por los ingleses y los hindúes. La enseñanza aquí, hermanos, para nosotros es que no debe haber una jerarquía en nuestra vida espiritual, porque para nosotros solamente debe de ser Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo y nadie más, solamente Él, amados hermanos. Así millones de cristianos a veces pues quieren vivir su vida, quieren un gobierno con Cristo, quieren vivir su vida en Cristo, pero quieren intentar un poquito de acá y un poquito de Dios, un poquito de Cristo y un poquito del mundo, o un poquito de nosotros. Y esto no está bien, no puede ser así, porque es imposible vivir así una vida victoriosa. Viene, hermanos, luego el fracaso. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es clara, porque la palabra de Dios nos advierte, porque Dios nos ama, hermanos, y Él desea lo mejor para nosotros. Y en su palabra podemos encontrar y nos dice cómo Él desea que nosotros llevemos una vida agradable para obtener una vida victoriosa realmente en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esa es una ley natural, el que uno cosecha de lo que uno mismo siembra. Cada acción sabemos que tiene su consecuencia, acciones buenas y acciones malas trae su consecuencia a nuestra vida. Y si nosotros sembramos egoísmo, sembramos maldad, pues cosecharemos aflicciones en esta vida y maldad en nuestras vidas. Pero si nosotros sembramos un servicio a Dios, un servicio agradable de entrega total al Señor, entonces cosecharemos nosotros gozo, paz, felicidad y una vida victoriosa en Cristo Jesús, en nuestra vida personal, en nuestro ser y en nuestra familia, con aquellos con los que nos rodean a nuestro alrededor. Entonces podemos vivir esta vida victoriosa si nosotros hacemos y sembramos aquello que es agradable al Señor. En el punto número 2, vemos que debe de haber, hermanos, nos dice que debe de haber una entrega o rendición completa al Señor, o echar fuera a Dios de nuestra vida. Esta es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros de manera personal y de manera en nuestra familia también. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es indispensable que hagamos eso, como nos dice la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él nos muestra ahí la palabra del Señor, cómo era su vida sin Cristo, cómo era su vida antigua, anterior a que el Señor le llamara para el ministerio. Y cómo era el apóstol Pablo, era Saulo, y era una persona pues que no quería a los cristianos, que perseguía a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, era blasfemo. Y hermanos, pero esa persona tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tuvo ese encuentro cuando el Señor le habló en el camino a Damasco. Y hermanos, cuando el Señor le habló, él rindió su vida al Señor, al Dios Todopoderoso, lo reconoció como su Señor y le dijo Pablo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entregó su vida totalmente, no solamente una parte, no solamente un momento. No le dijo, ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo, soy muy joven, necesito vivir mi vida. No, él entregó su vida al Señor completamente y el Señor le dio indicaciones de lo que él debía de hacer. Y así, hermanos, es triste muchas veces cuando a nosotros el Señor nos llama para trabajar en su obra. Hay resistencia al llamado de Dios y el Señor, a veces nosotros nos negamos
o le decimos una u otra razón, es que a veces no puedo yo por esta circunstancia, pero hermanos, si el que te está llamando es el Señor, creador del cielo y de la tierra, Él es, hermanos, el que te está llamando en este momento, debemos de responder a este llamado. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. No estaremos solos, hermanos, sino que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso, hermanos, es hermoso para nuestra vida, para tener una vida victoriosa realmente. En la vida victoriosa, amados hermanos, el Señor Jesucristo es el alfa y la omega. Nos dice allí la palabra de Dios en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Dice aquí, hermanos, que para tener una vida victoriosa debe de ser en el Señor Jesucristo. Nosotros y nuestra familia debemos estar entregados al Señor sin reservas y sin condiciones. Debemos entregarnos en la casa, en nuestra casa, en nuestro hogar, debemos de integrarnos al Señor y que Él sea quien tome el control de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro ser. Porque, hermanos, ¿cómo podemos integrarnos en el hogar hacia Dios? ¿Cómo podemos integrarnos en casa al Señor? Es algo que ya sabemos, hermanos, pero que tenemos que llevarlo a la práctica diariamente. Y es llevar una vida, hermanos, devocional en familia. Aparte de nuestra vida devocional personal, también llevarlo en una vida devocional familiar. Haciéndolo como, hermanos, pues haciendo nuestros cultos familiares diariamente, porque si nosotros lo hacemos así, le damos la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Le damos la honra y la gloria, hermanos, y el Señor tomará el control en nuestro hogar, de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, y sobre todo, hermanos, el Señor reinará en nuestra vida. Reinará en nuestro hogar, hermanos. De ahí la importancia que nosotros hagamos lo que el Señor nos pide. Nuestra vida devocional en familia es tan importante, hermanos, porque si no lo hacemos, se vienen los problemas. El enemigo está acechándonos cada día, queriendo que nosotros bajemos la guardia, pero tenemos que nosotros ser valientes, esforzarnos y ser valientes para seguir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, podamos decir como Josué, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Aleluya, gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice, vamos a leer este texto, Josué 24:15 nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo que dijo Josué, hermanos. Josué tomó una decisión firme en su vida y en su hogar, y esa decisión debe de inspirarnos a nosotros a decidirnos a vivir una vida victoriosa personalmente y en nuestra familia. Elijamos a quién servir hoy a nosotros. Elijamos a quién servir. Si es que no te has decidido, amado hermano, o joven, o amigo que nos escuchas, si es que no te has decidido a quién servir, hoy es el momento de hacerlo. No esperes más. No te resistas más al llamado que el Señor está haciendo hoy a tu vida. Haz hoy la mejor elección de tu vida y no te arrepentirás. El elegir y servir al Señor como tu Dios, como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque solamente un camino hay, y ese camino es el Señor Jesucristo. No hay más, solamente es Él, es el que nos lleva a la vida eterna. Dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Esa vida, hermanos, que te ofrece el Señor Jesucristo es la mejor de todas, es la que tiene una mejor recompensa, hermanos, porque si no tomamos en cuenta al Señor en nuestra vida, si hacemos lo que nosotros deseamos, entonces nuestra vida irá de fracaso en fracaso. Entonces nuestra vida de nada nos servirá, hermanos, hacer creer a las personas que somos cristianos cuando verdaderamente no lo somos o tengamos una doble personalidad, siendo que para Dios todo lo conoce. Para Él no hay nada escondido. Entonces, hermanos, porque las medias tintas no existen en el cristianismo victorioso. Las medias tintas no existen, hermanos. O somos o no somos hijos de Dios. O somos o no somos creyentes. O somos o no somos cristianos. Y para eso, hermanos, debemos de demostrarlo cada día de nuestra vida. Los cristianos a medias no alcanzan la dicha de estar en el reino de los cielos. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y clara es la palabra del Señor. Clara es la palabra del Señor, hermanos, que nos dice que solamente aquel que hace la voluntad del Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? El que oremos, el que leamos la Biblia, el que estemos en la lectura diaria de su palabra, en el que nuestra fe cada día crezca en el Señor y aún, hermanos, el que podamos congregarnos, el que no dejemos de hacerlo, Señor, el congregarnos en el Señor, hermanos, porque es de bendición para nuestra vida. No podemos llamarle a una vida cristiana a lo que no es. ¿Por qué? Porque la verdadera vida cristiana es la vida victoriosa realmente. Es la vida que nosotros podamos reflejar al Señor Jesucristo con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que hagamos, hermanos. ¿Por qué? Porque así vamos a demostrarle a los que están a nuestro alrededor que verdaderamente ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si nuestra vida, hermanos, no se ajusta al ideal del Señor Jesucristo, entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que preocuparnos, hermanos, para que nosotros podamos buscar esa vida en Dios. Pero buscarla, hermanos, ya. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Vemos cómo las situaciones cada día están peor, la maldad aumenta. Toda la situación, hermanos, está terrible, pero el Señor dijo que así sucedería y solo sería el principio de dolores. Necesitamos, por eso es la urgencia de que tú, amado hermano, tú que me escuchas, tú entregues tu vida completamente al Señor, que no andemos a medias, que nos decidamos por el Señor Jesucristo, como lo hizo Josué. Esa decisión que les dijo, servís todavía a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron, dioses paganos, o servir a Jehová. Y esa decisión hoy te la hace también el Señor. Hoy te dice que decidas. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo de nosotros. En su grande omnisciencia, Él conoce todo. Delante de Él nada hay oculto. Todo queda desnudo, todo queda descubierto. Nuestros pensamientos, nuestras acciones. Así que si no has decidido, si no has entregado tu vida completamente al Señor Jesucristo, te invito a que lo hagas y que tengas una vida victoriosa en Él para que puedas gozar de esa vida victoriosa aún estando aquí en la tierra, aún estando aquí, amados hermanos, y así hermanos, podamos estar en esa vida victoriosa para su honra y su gloria. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y si ya lo has hecho,
Si ya vives esa vida victoriosa realmente en el Señor, demos gracias a Dios. Demos gracias a Él, hermanos, y que nos permita seguir guardándonos hasta su venida, porque nos dice su palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, hermanos, no dejemos pasar más tiempo. Pongámonos a cuentas, hermanos, con el Señor y llevemos esa vida santificada que el Señor demanda de cada uno de nosotros, para que podamos estar, hermanos, en su venida presentables, preparados para cuando Él venga, y podemos obtener, hermanos, esa vida victoriosa realmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar que ahí en tu casa ores conmigo y pidamos al Señor juntamente que Él nos perdone. Si le hemos fallado, que Él nos perdone y que nos permita llegar a esa vida victoriosa realmente. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Dios eterno, por tu hermosa palabra, Señor, porque tú, Señor, diste todo de ti por amor a nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos que tú nos perdones, Señor, si te hemos fallado. Muchas, Señor, son las situaciones en las cuales hemos fallado, tal vez de una u otra manera. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, Señor, que para ti nada hay oculto. En esta hora, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, de aquel que está viendo esta transmisión, Señor, que tú toques nuestros corazones, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante día con día, porque el enemigo, Señor, está presto, pero tú estás con nosotros y nos das la victoria en todo momento. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado de alguna u otra manera. Te pedimos, Señor, y te queremos decir que queremos vivir esa vida victoriosa en ti. Que tú seas cada día formado en nuestra vida, en nuestros corazones. Que tú seas cada día formado, Señor, en nuestro ser para tu honra y tu gloria. Que tú, Señor, nos permitas, Señor, que tú vivas en nosotros. Que no seamos nosotros los que vivamos, Señor, sino que digamos que ya no vivimos nosotros, sino que tú eres ahora el que gobierna nuestra vida y nuestro corazón. Aquel que gobierna, Señor, nuestro hogar, aquel que gobierna nuestro ser en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Ayúdanos cada día a poder ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos cada día, Señor, porque sin ti no podemos ser nada. A llevar una vida, Señor, que a ti te agrada. Una vida, Señor, esforzada en ti. Una vida, Señor, creyendo, Señor, que tú así lo harás en cada una de las familias que nos están viendo, Señor. A cada una de las familias del Presbiterio Colima, Michoacán. Y en cada uno de mis hermanos personalmente, que tú seas formado, Padre. Que podamos llegar a esa victoria en tu nombre. Que podamos ser, Señor, esos vencedores en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú cada día nos guíes. Que tú cada día, Señor, levantes nuestra vida espiritualmente, en nuestro hogar, en nuestra familia, y que cada día, Señor, podamos, Señor, ser esos ejemplos, Señor, que cada día podamos, Señor, dar buen ejemplo a todo aquel que nos rodea, Señor, y vivir realmente una vida victoriosa verdaderamente en ti, Señor. En ti, Señor Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos, por su hermosa palabra. Y ahora les voy a invitar, amados hermanos, que leamos el Salmo 23 para así, hermanos, dar por concluida esa transmisión.
Vamos a dar lectura, ahí lo ve usted en pantalla. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermanos, el Señor los bendiga.